La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mario Chaparro Álvarez. ¿Me podrían indicar en la sección de preguntas o en el chat si me escuchan? Muchas gracias, Everardo. Muchas gracias, Roberto. Francisco, Eric. Muy bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Mario Chaparro Álvarez. Yo estoy en el departamento de ingeniería en Siscom. Pertenezco al área de energía, en energía solar. El webinar que vamos a estar viendo es los trámites de interconexión. Básicamente, cuáles son los documentos y cuál es el procedimiento para realizar un trámite de interconexión. Son procedimientos muy sencillos y es papelería muy sencilla, entonces espero que nos podamos ir un poco rápido. Las preguntas las podemos dejar al final. En la sección de preguntas vamos a irlas contestando al final. Muy bien, vamos a iniciar. Primeramente, vamos a empezar a platicar qué es una interconexión. Cuando nosotros platicamos de una interconexión en un sistema solar a la red eléctrica, estamos platicando de instalar un sistema de dispositivos que conviertan la corriente directa que generan los módulos fotovoltaicos con base del efecto fotoeléctrico, que la conviertan en corriente alterna y la podamos inyectar a la red eléctrica. Esto se hace a través de un inversor de interconexión especializado. El inversor de interconexión se sincroniza con la red eléctrica, tiene el sincronismo con ella. Una vez sincronizado a la misma frecuencia, al mismo voltaje que la red, nos permite inyectarle la energía que estamos generando, inyectársela a la red eléctrica. Lamentablemente esto solo lo podemos hacer en horas de sol pico. Cuando hablamos de horas de sol pico estamos hablando en las horas del aprovechamiento del sol. Es muy diferente cuando hablamos de las horas de sol pico, no es lo mismo que la luz solar. La luz solar la tenemos presente alrededor de 8 o 12 horas diariamente, depende de la estación del año. Y la radiación solar solamente la tenemos en promedio entre 5 y 4 horas diarias. Por lo tanto, solamente podemos aprovechar entre 4 y 5 horas de generación. La idea de esto, la idea de generar en estas 5 horas es inyectar a la red eléctrica la máxima cantidad de energía que nosotros podamos para que se nos amortice la factura eléctrica, para dejar de pagar tanto en nuestra factura eléctrica. La problemática actualmente en los costos de la energía eléctrica es que ha ido aumentando. Conforme ha avanzado el tiempo, han ido aumentando los costos. Actualmente, la tecnología también, y la vida ha requerido de mayor tecnología, por lo tanto, mayor consumo energético, mayor gasto de luz. Estos modelos de interconexión vienen a satisfacer esa necesidad, vienen a amortizar el pago. Muy bien. Bueno, básicamente estos son los elementos de un sistema de interconexión, los que tengo aquí en la pantalla, que son los módulos fotovoltaicos, el inversor, que se conectan al centro de carga. Claro que llevan todos sus elementos, los módulos, sus bases, el inversor, pastillas térmicas en corriente directa, pastillas térmicas en corriente alterna, y normalmente se conecta directamente al centro de carga o también se puede conectar al tablero de distribución. Bueno, el medidor bidireccional. El medidor bidireccional es un dispositivo que mide el consumo que se tiene en la red eléctrica, también que la fuente de energía renovable genera. Cuando nosotros hacemos un contrato de interconexión, nos van a poner un medidor especializado, un medidor bidireccional. El nombre bi de 2, en subida y en bajada, podría decirse de alguna manera. La energía que nosotros tomamos de la red eléctrica nos la contabiliza nuestro medidor en todos los servicios.
Esa es la función del medidor. Estar contabilizando los kilowatt hora que nosotros estamos tomando en el momento. El medidor bidireccional tiene la capacidad de medir los kilowatt que nosotros tomamos y los kilowatt que nosotros inyectamos. Bueno, aquí los medidores analógicos o los medidores que conocíamos anteriormente, que eran medidores de disco, estos medidores pues simplemente se detenían y comenzaban a girar al otro lado, en el sentido contrario. Los medidores digitales ya no. Los medidores digitales, si no hay un sistema de interconexión, un contrato establecido con CFE, lo que va a suceder es que el medidor nos va a contar como carga todo lo que generemos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos consumiendo 10 kilowatts y estamos generando otros 5 kilowatts y los inyectamos a la red, CFE nos va a cobrar 15 kilowatts o nos va a cobrar lo que generemos. Por lo tanto, es de suma importancia hacer un contrato de interconexión. Aparte de que si no se hace el contrato de interconexión, CFE nos puede llegar hasta multar por no dar aviso. Muy bien. Bueno, el medidor bidireccional se encarga de medir lo que nosotros inyectamos en las 5 horas de sol pico, para nosotros después poderlo consumir en las 24 horas del día. O bien, en otro día, no hay ningún problema. Ahorita vamos a platicar de los métodos de contraprestación y vamos a darnos cuenta de las ventajas que existen con estos métodos. Bueno, la interconexión en pequeña escala. Cuando hablamos de una interconexión en pequeña escala o mediana escala, estamos hablando de menos de 500 kilowatts pico. Cuando hablamos de una granja solar, estamos hablando de más de 500 kilowatts pico. Cuando hablamos de más de 500, ya estamos hablando de meternos con la CRE, con la CENACE. Ya no es un sistema tan sencillo. Más de 500 kilowatt pico, para que nos demos una idea, son alrededor de 1200 módulos fotovoltaicos de 340 watts, 330 watts aproximadamente. Superando esta capacidad, nosotros ya tenemos que meternos con otras entidades. Ya no es un contrato tal cual como lo vamos a ver. Del contrato que vamos a platicar, de la papelería, es nada más para contratos pequeños de no más de 500 kilowatts pico. Bien, cuando hablamos de una tarifa domiciliar, estamos hablando que lo más que podemos instalar son 30 kilowatts pico. Es lo más que nosotros podemos instalar. Cuando hablamos de 30 kilowatts pico, es la potencia de los equipos. Estamos hablando que serían aproximadamente 90 módulos fotovoltaicos de 330 watts aproximadamente. Para un domicilio, pues 90 módulos es una cantidad elevada de módulos. Realmente llegarle a ese límite es un poco difícil. En un negocio, ya sea un abarrotes, una mercería, pequeñas tiendas, estamos hablando de 50 kilowatts pico. Cuando hablamos de 50 kilowatts pico, para darnos una idea, estamos hablando de aproximadamente 150 módulos fotovoltaicos de 330 watts, que también es una cantidad de módulos elevada. Y en la industria, pues nada más que no sea mayor de 500 kilowatts pico. Como les había comentado, 500 kilowatts, estamos hablando aproximadamente de 1200 módulos fotovoltaicos. Y es una cantidad muy grande. Muy bien. La documentación necesaria. Tristemente, cuando nos enfrentamos a un trámite en gobierno, pues nos vamos a topar con diferentes personas. El trámite se debe de hacer en donde paga la luz el cliente, en donde el centro más cercano a la instalación, centro de CFE más cercano a la instalación. En ese centro nos va a atender la persona que prácticamente atiende a todo mundo. Por lo tanto, puede ser un poco tedioso muchas veces, pero más sin embargo, si llevamos todo lo que nos solicitan, no va a haber ningún problema. Muy bien.
Depende de la zona, es los requisitos que nos han solicitado. Quizá en alguna zona nos van a solicitar un poco más de requisitos, quizá nos van a solicitar menos requisitos. Aquí en Cisco el soporte lo damos a todo México, y en México pues por experiencia nos hemos topado que en algunas partes de la República Mexicana nos han solicitado una cantidad exagerada de documentos y en otra zona nos han exigido nada más lo más básico, incluso menos. Bien, todo lo que yo tengo aquí es lo más general, que es lo que solicita CFE en la interconexión. Posiblemente les pidan un documento más, un documento menos, pero esto es lo más esencial. Primeramente, un registro como asesor o proveedor de sistemas de generación eléctrica ante CFE. CFE cuenta con una base de datos de los instaladores. Para nosotros pertenecer a la base de datos, simplemente hay que registrarnos frente al asesor. Para esto nosotros tenemos que llevar nuestra IFE o INE, una copia, nuestros datos fiscales. No es necesario, si ustedes no están registrados ante Hacienda, pueden registrarse ustedes mismos con su RFC propio. Presentarse ante un asesor de CFE en cualquier sucursal. Este trámite es gratuito hasta la fecha. Este trámite es nada más, no les van a entregar un certificado, no, en algunos casos, perdón, les van a solicitar un certificado. El certificado que los avalúa a ustedes que conocen el equipo, que saben trabajar con energía solar. Esto solamente en algunos casos. El certificado ustedes lo pueden obtener de nuestro seminario de energía solar. Si ya lo han tomado y tienen ese certificado, les puede servir. Si no lo han tomado, los invito a que lo tomen. O bien cualquier otro certificado de cualquier otra entidad donde usted les certifique o hasta un reconocimiento que han trabajado o saben trabajar con la energía solar. Ojo, esto no lo solicitan en todos lados, pero en algunos puntos nos hemos topado con esto. Muy bien. Después de esto nos van a solicitar lo que es el formato 2. Ahorita vamos a platicar de él, vamos a aprender a llenarlo. Y una carta poder. Cuando nosotros llenamos una carta poder, pues nos enfrentamos a que necesitamos avalar a las personas que firman la carta poder. Por tanto, vamos a necesitar las copias de su IFE, de su INE. La copia del recibo de luz del cliente, documento con datos técnicos, certificados de calidad, diagramas de conexión, fotografía del sistema ya instalado. Muy bien, vamos a ir viendo punto por punto, vamos a irlos desglosando. Vamos a empezar con el primero, que sería el formato 2. Muy bien, cuando se aceptó en el 2007 poder hacer las instalaciones de generación distribuida, se sacó lo que era el formato 1. Actualmente vamos en el formato 2. Se modificaron unas cuantas cosas. En algunos lugares todavía siguen solicitando el formato 1, pero el correcto sería el formato 2. Yo les recomiendo que vayamos a nuestro centro de CFE con el formato 2 y el formato 1. El formato 1 es muy parecido al formato 2, no cambia en gran aspecto. Incluso el formato 2 requiere mayor información. Aquí lo vamos a ir llenando poco a poco. El formato 2 lo pueden descargar de cualquier página de internet. Está en la página oficial de CFE y en alguno de nuestros productos en las páginas, como son los inversores de interconexión, lo pueden encontrar en la pestaña de descargas. Muy bien. Esta es la primera parte del formato. En la primera columna nos piden los datos del solicitante. Cuando hablamos de los datos del solicitante, estamos hablando de los datos de la persona que es el dueño del lugar, a la persona en la que está a nombre el recibo de luz. En caso de ser un negocio, la persona a nombre va a ser el negocio. Por lo tanto, aquí la persona sería
el apoderado legal, el nombre del apoderado legal, la calle, el número exterior, el domicilio, colonia, población, delegación, teléfono. Todos estos datos son ya sea del apoderado legal del negocio o bien del dueño del, del recibo, la persona que está nuestro cliente, vaya, que le estamos instalando. Si no somos nosotros mismos, pues también nuestros mismos datos. El correo electrónico registrado en esta parte va a ser el correo electrónico que utilice CFE para enviar los datos de los estados de cuenta. Muy bien. Los datos del contacto. Los datos del contacto son nuestros datos, los datos del instalador. Nuestro nombre y nuestro puesto. Bueno, nosotros tenemos que estar en este registro. Si hay algún problema con la instalación, CFE se va a dirigir directamente con nosotros. CFE no se puede dirigir a la persona, al dueño de la casa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nuestro cliente. Si hay un problema en la instalación, que el inversor esté fallando, que esté fallando el anti-isla, el sincronismo, CFE no se va a dirigir con el cliente. Si el CFE le habla y le dice, tu inversor está fuera de sincronismo, pues el cliente realmente no va a saber ni de qué estamos platicando. Y nosotros más sin embargo, pues sí vamos a saber. Bueno, estos datos son nuestros datos. Nuestro domicilio, nuestra colonia, nuestra población, estado, nuestro teléfono y aquí sí, nuestro correo electrónico. Muy bien. En el punto número 3. En el punto número 3 de los datos de la solicitud, nos dicen cuál es la modalidad de la solicitud, baja tensión o media tensión. No se puede realizar un contrato de interconexión en 110 volts, quiere decir en una fase y un neutro. Forzosamente tenemos que tener dos fases y un neutro para que CFE nos autorice un contrato. Actualmente, el 90% de los inversores que nosotros conocemos son inversores que funcionan en 220 volts, requieren de dos fases y de un neutro. Por lo tanto, no hay tanto problema. Ojo, si ustedes tienen un servicio de 110 volts, lo único que tienen que hacer es ir con CFE y solicitar un aumento de carga. El aumento de carga es que a ustedes les pongan otra fase, les instalen otra fase para que ustedes tengan entre fase y fase 220 volts. El costo de este servicio es aproximadamente 550 pesos y le solicitan cambiar la base del medidor por una base con la quinta terminal, si es que no la tienen. Una vez hecho esto, ahora sí podemos proceder al contrato de interconexión. Bien, si nosotros ya tenemos los 220 volts, 480 volts, etcétera, entre 0 y 1000 volts estamos hablando de baja tensión. Cuando hablamos de 1000 a 36,000 volts, hablamos de media tensión. Si nuestro cliente tiene un transformador propio, estoy hablando de tarifas en media tensión, gran demanda media tensión horaria, gran demanda media tensión ordinaria o riego agrícola en media tensión. Estamos hablando que nosotros tenemos un transformador de por medio, que CFE nos vende la energía en 13,200 volts o en 22,000 volts. Si este es el caso en las tarifas que acabo de mencionar, nosotros vamos a palomear media tensión. Si es una tarifa domiciliar, 1A, 1B, 1C, tarifa DAC o tarifas en pequeños negocios, que es pequeña demanda baja tensión, PDBT, o gran demanda en baja tensión, GDBT, estamos hablando que vamos a palomear baja tensión. Muy bien. Utilización de la energía eléctrica producida. En octubre del 2018 salieron dos métodos nuevos de contraprestación. El método que conocemos, que es consumo en centros de carga, es el método net metering. Es el método que ya conocemos. El método consiste en yo consumo energía y la energía que genero y no consumo la guardo en una bolsa de energía, en un banco de energía. Para cuando yo no tengo luz solar, yo tomo la energía de ese banco de energía.
para intentar quedar tablas con CFE. Ese es el consumo de centros de carga. El consumo de centros de carga y venta de excedentes consiste en poner dos medidores de la siguiente manera. Un medidor es para mi consumo y otro medidor es para inyectar toda la energía eléctrica. Todo el consumo que yo estoy teniendo, yo lo voy a pagar tal cual lo estaba pagando. Pero todo lo que yo inyecte a la red eléctrica, CFE me va a establecer un precio de compra para pagarme la energía eléctrica una vez al año. Este método se llama net metering. Y la venta total de energía consiste en instalar un solo medidor y un sistema fotovoltaico. No hay un consumo de energía, simplemente hay una generación y una inyección a la red eléctrica. Todo lo que yo genere lo inyecto a la red y tal cual lo inyecto, CFE me lo paga, estableciendo el precio marginal de la energía. Actualmente estos métodos de contraprestación se encuentran frenados. El único que está funcionando es el net metering, que es el primero, consumos de centros de carga. Esperamos que en próximos meses se autorice nuevamente el uso de los otros métodos. Muy bien. El registro público de RPU en datos del suministro actual. El registro público es el número de servicio. Lo podemos encontrar en los datos del recibo de luz. El nivel de tensión del suministro. El nivel de tensión del suministro es el nivel que nos inyecta CFE, el nivel que nos mide la energía eléctrica. Si es un caso de baja tensión, lo más común y que ya hayamos hecho el aumento de carga o ya tengamos los dos fases, el nivel de tensión será 220 volts, corriente alterna. Si nosotros tenemos un transformador, hay que revisar si CFE nos vende la energía en 13.200 o 22.000 o en alguna otra tensión diferente. En el punto número 6, fecha estimada de operación normal. En la fecha estimada de operación normal, más o menos cuándo nosotros vamos a echar a andar ese sistema. Hay que tomar en cuenta en esta fecha, después de la instalación, que son 13 días hábiles que tiene CFE para autorizar nuestro contrato. En estos 13 días, CFE se compromete a darnos una respuesta de nuestra interconexión, si es aceptada o si es rechazada. La capacidad bruta instalada. Cuando hablamos de la capacidad bruta instalada, hablamos de la potencia pico del inversor o de los módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, si yo coloco 14 módulos de 340 watts, yo estoy colocando alrededor de 4.600 watts, 4.700 watts. Esa es mi capacidad bruta instalada. Si yo pongo dos inversores de 5.000 watts, de 5 kilowatts, yo estoy instalando 10 kilowatts de capacidad. Capacidad de incrementar en kilowatts opcional, la siguiente casilla. La capacidad a incrementar, cuando yo hablo de la capacidad de incrementar, es si mi cliente o yo en un futuro quiero crecer esa instalación y ya la tengo proyectada. Puedo comenzar instalando un microinversor y dos módulos fotovoltaicos. Después quiero instalar otro microinversor y otros dos módulos. Lo puedo anexar aquí para facilitar el trámite cuando vaya a avisar a CFE que hice un aumento en la carga. Generación promedio mensual. Para calcular la generación promedio mensual es muy sencillo. Si yo tengo un inversor, digamos, de 5.000 watts, son 5.000 watts el inversor. En promedio las horas solares pico son 5 horas, por lo tanto serían 5 kilowatts del inversor por las 5 horas solares pico. Diariamente estaríamos generando 25 kilowatts. Ya tenemos la generación diaria, 25 kilowatts. Lo multiplicamos por los días de un mes, aproximadamente 30 días. Por 30, estamos hablando de 750 kilowatt hora mensuales. Este dato que acabo de sacar es el dato que nosotros pondríamos en la generación promedio mensual. Lo repito nuevamente, es la potencia de los inversores multiplicada por las 5 horas solares pico, y esa es la generación diaria. En promedio, la generación diaria multiplicada por los días del mes y nos va a dar la generación promedio mensual.
Muy bien. Manifestación de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales. Manifiesto bajo protesta, decir la verdad que la central eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas, a las disposiciones aplicables, tecnología para la generación de energía eléctrica. Bueno, en esta casilla nosotros vamos a seleccionar solar, si estamos haciendo un proyecto fotovoltaico. CFE también nos da la opción de generar la energía por otros medios, ya sea eólica, biomasa, cogeneración y cualquier otro medio que pueda generar y entrar en normativa con las especificaciones de la red eléctrica. Actualmente nosotros en Syscom la única manera que tenemos de hacer esta interconexión es por medio de módulos fotovoltaicos. Bien. Y esta es la última parte del formato de solicitud de interconexión. En número de unidades de generación vamos a poner cuántos módulos fotovoltaicos estamos utilizando. Por ejemplo, número de unidades de generación, si yo pongo un inversor de 5000 watts, quiere decir que voy a utilizar aproximadamente entre 14 y 15 módulos de 340 a 330 watts. Número de unidades, la cantidad de módulos que estoy utilizando. Combustible principal, en algunos lugares lo han solicitado, en otros no, sería el sol. Combustible secundario, pues no existe, no hay. Coordenadas UTM. Cuando nosotros hablamos de las coordenadas UTM, no estamos hablando de las coordenadas decimales, que son las que nosotros conocemos. Existen muchos convertidores en la web que nos permiten transformar las unidades decimales a coordenadas UTM. Las coordenadas UTM, la idea de esto es formar un polígono. Por ejemplo, nosotros podemos meternos a cualquier mapa y buscar el lugar donde vamos a hacer la instalación, más o menos el techo donde lo vamos a hacer. La idea de las coordenadas UTM es formar un polígono con varios puntos, hasta 6 puntos, de dónde vamos a realizar nuestra instalación. Vienen 6 puntos aquí, no es necesario llenar los 6. Si nosotros formamos un polígono en un cuadro nada más, con 4 puntos, pues nada más llenaríamos los primeros 4 puntos. Las coordenadas UTM empiezan con una zona, por ejemplo 13N. 13N es la zona de Chihuahua. Ya las coordenadas en X y las coordenadas en Y serían prácticamente las mismas que las geográficas, nada más que convertidas en UTM. Cualquier convertidor lo pueden encontrar en la web, de coordenadas decimales a coordenadas UTM. Nada más recuerden que hay que hacer un polígono. Bien. En la parte inferior viene un espacio para poner un nombre. El nombre es del dueño del recibo de luz, ya sea el representante legal de la empresa o bien ya sea la persona a nombre del recibo de luz. Muy bien. La firma de conformidad es la misma del solicitante, ya sea el representante legal o bien de la persona dueña del recibo. Nombre, cargo y fecha también son del solicitante. Sello y firma pues sería por parte de CFE. Muy bien, eso sería lo que es el formato. El formato lo vamos a utilizar nosotros como si fuera la portada de todos nuestros documentos. Esa es nuestra portada. Luego la seguiría de una carta poder. La carta poder nos da a nosotros autorización frente a CFE de hacer los contratos de otra persona. Vaya, CFE no permitiría que nosotros hagamos un contrato de una persona si él no nos está autorizando. Es por eso la necesidad de una carta poder. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de una carta poder muy sencilla que yo he utilizado en varios contratos. Esto es cuando no es un negocio. Cuando estamos hablando de un negocio no necesitamos una carta poder.
Aquí lo cambiaríamos por una carta administrativa de la empresa, donde nos autorice la empresa a hacer movimientos en su servicio eléctrico. Bueno, seguido de esto necesitaríamos la IFE de quien otorga, que sería el dueño del recibo, la facultad de quien la acepta, que sería nosotros mismos, si somos los instaladores, los que estamos haciendo el contrato, y un testigo. Y necesitaríamos IFE o INE de los tres. En caso de que la persona sea un negocio, la persona sea el apoderado legal, en vez de, aparte de su IFE y de su INE, vamos a necesitar una copia del poder donde se le da el poder al apoderado legal de ser este quien firme el documento. Bien. Manuales de los equipos. Después de anexar los IFEs de la carta poder, vamos a anexar los manuales de los módulos fotovoltaicos que estamos utilizando para la interconexión y agregar también los manuales del inversor o inversores que estamos agregando. En este caso yo les traigo un ejemplo de lo que es el módulo de la marca EPCOM, que es la marca propia. Es el módulo de 330 watts. Y les traigo también de ejemplo el manual del microinversor, que es el microinversor de la marca NEP. Bueno, estos dos manuales es lo que seguiría en la hoja. Después de los manuales nos van a solicitar los certificados de calidad. De los módulos fotovoltaicos es muy raro que nos soliciten los certificados, pero también hay que ponerlos, ya sea un TUV o cualquier certificado de calidad avalado en México, o bien para los inversores solicitan dos específicos certificados, que es el UL 1741 y es el IEE 62109. Nosotros, los inversores que manejamos de interconexión, cuentan con la IS 62109 y los microinversores cuentan con la UL 1741. Este certificado que estamos viendo aquí en pantalla es el certificado del microinversor, su certificado UL 1741. Este certificado es muy importante. Si no lo llevamos, CFE no nos va a autorizar. El certificado avala que el inversor opera bajo normativas mexicanas y tiene las protecciones específicas para la operación en la red eléctrica. Protección contra corriente, sobrevoltaje, protección anti-isla, etc. Más adelante, si nos queda tiempo, platicamos de qué son estas protecciones. Muy bien. Los certificados, a diferencia de los manuales que pueden descargar de nuestra página, los certificados tienen que solicitarlos al departamento de ingeniería, no los tenemos publicados en la página. Principalmente porque se han prestado ocasiones que bajan nuestros certificados y los utilizan con otros equipos. Entonces, una vez que ustedes vayan a adquirir un equipo con nosotros, con mucho gusto pueden solicitarme por medio de un correo electrónico el certificado de los equipos y de los módulos que ustedes adquirieron, y con muchísimo gusto el equipo de ingeniería de energía solar y un servidor se los podemos compartir. Diagrama unifilar. Cuando hablamos de un diagrama unifilar, estamos hablando de un pequeño esquema de cómo vamos a realizar la interconexión, de preferencia utilizando los símbolos eléctricos que son los específicos. Por ejemplo, el primer signo que yo tengo aquí, que parece una carterita, es un módulo fotovoltaico, es el símbolo eléctrico de un módulo fotovoltaico. Cuando hablamos de un diagrama unifilar de uno, estamos hablando que todos los elementos van unidos simplemente con una sola línea y vamos caracterizando cada uno de los equipos y componentes que vamos poniendo con su símbolo eléctrico. Los símbolos eléctricos que yo tengo aquí, tenemos el módulo fotovoltaico que dice GEN fotovoltaica, luego tenemos un desconectador o un apagador que sería como el que mostramos a continuación antes del inversor. El inversor se vería de esta manera. Aquí tenemos un transformador, que no es el caso.
otro desconectador, la carga con desconectadores, los medidores y la red eléctrica. Este es un diagrama muy sencillo. Está mostrando nada más un módulo fotovoltaico y un inversor. Si ustedes tienen la necesidad de elaborar un diagrama un poco más elaborado, ya sea que les podamos ayudar o los podamos orientar de cuál sería la manera de hacerlo y cuáles son los elementos eléctricos. O bien pueden investigar en internet cuáles son todos los elementos eléctricos dentro de un diagrama unifilar que CFE les va a solicitar que lleven un diagrama unifilar sencillo de su instalación. En el diagrama unifilar tienen que ir la cantidad de módulos, la cantidad de inversores y seleccionar cuáles son las protecciones que están utilizando. Protecciones térmicas en corriente directa, protecciones térmicas en corriente alterna, etcétera. Muy bien. Fotografías del sistema ya instalado. Las fotografías del sistema ya instalado que se las van a solicitar. Esto quiere decir que el contrato de interconexión se hace después de tener la instalación realizada. Lo primero es realizar toda la instalación. Una vez realizada la instalación, tomamos fotografías y también las anexamos a nuestra documentación. En este caso, pues yo les traigo lo que es nuestro microinversor, una fotografía de nuestro microinversor. Muy bien. Olvidé mencionarles, cuando nosotros hacemos un contrato de media tensión, nosotros tenemos que contratar una unidad verificadora. La unidad verificadora nos va a ir a evaluar la instalación. Al evaluarnos la instalación, pues va a tener un costo. Son empresas privadas que hacen este servicio. Si es media tensión, lo van a necesitar. Según el diario oficial de la Federación, si es un lugar que se considera público, según los lugares públicos, según el diario oficial de la Federación hay un listado, lo pueden consultar. Estamos hablando de iglesias, parques, escuelas. También va a necesitar ir la unidad de verificación. Antes de ustedes soltar su presupuesto a su cliente, yo les recomiendo que primero coticen la unidad de verificación en caso de que la necesiten. Muchas veces es un costo elevado. Muy bien. Bueno, básicamente esos serían los elementos de una interconexión, de un contrato. Es un contrato muy sencillo. Una vez que lleven ustedes toda esta papelería a CFE, CFE les va a entregar 3 juegos de copias del contrato de contraprestación. El contrato de contraprestación son alrededor de 5 hojas, pero les van a dar 3 juegos que hay que firmar por el cliente y por el instalador, que sería ustedes en este caso, cada una de las hojas. Una copia es para CFE, una copia es para nosotros y una copia es para el cliente. Después de tener los 3 juegos firmados, se llevan a CFE y procede el contrato. Ya en 3 o 4 días van, les cambian el medidor y ya queda el medidor listo y funcionando para echar a andar el sistema fotovoltaico y empezar la generación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Vamos a ver si hay preguntas. Si hay preguntas, con mucho gusto las vamos contestando. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Es de Octavio Aguilar. Dice, si es trifásica la instalación del cliente, ¿se puede instalar el sistema? Así es, Octavio, sí se puede instalar. Se hace de la siguiente manera. De las 3 fases, si nosotros vamos a conectar en 220 volts, quiere decir que nada más vamos a ocupar 2 fases y una tierra física o un neutro, depende del equipo. Nosotros lo que vamos a hacer es conectarnos a 2 de las fases, pero vamos a hacer un balance de cargas entre las 3. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a saturar las 2 fases en las que estoy generando, para la hora de la generación yo poderlas liberar, y la tercera fase la vamos a dejar un poco más libre. No hay ningún problema. CFE nos cuenta kilowatts de subida y kilowatts de bajada, ya sea en una, en 2 o 3 fases. Vas a pagar lo mismo si tú nada más consumes en una fase, es lo mismo. Si tú inyectas nada más en una o en 2 fases, CFE te va a restar kilowatts en cualquiera de las fases. Muy bien. Dice Héctor, ¿nos vas a compartir la presentación? Así es, Héctor.
Pueden mandarme un correo, mi correo está en pantalla, solicitándome la presentación y con mucho gusto se la mando, pero también se va a publicar en la página cuando se publique el video en YouTube y el webinar en el canal de Syscom. Dice Alberto Espinosa. Buen día, Carlos. Tengo la siguiente pregunta. Tengo un inversor que me muestra una generación mayor a la que tiene mi medidor. Ahí es el problema de CFE, del medidor o del sistema. No es ningún problema, Alberto. Ninguno de los dos tiene el problema. Lo que sucede es que cuando tú generas, estás teniendo un consumo. Cuando tú generas la energía, no le puedes decir que se vaya toda al medidor. Va a haber energía que se vaya a tu instalación y que sea consumida por tus aparatos eléctricos. El restante de la energía que tú no consumas es la que está marcando el medidor. Por lo tanto, es una regla que siempre el medidor va a tener menos cantidad de energía que la que te marca el inversor. Muy bien. Vamos a ver, dice Héctor Salazar. ¿Hay algún segundo curso que se vea algo más avanzado? No sé cuándo hayas tomado el curso, Héctor. Actualmente los estamos modificando cada curso. Conforme va cambiando la ley, lo vamos modificando. Sí es un curso básico el que nosotros presentamos. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos un segundo curso con algo más avanzado, pero espero y podamos más adelante abrir esta modalidad. Dice Stanislao. Buenos días. ¿Aproximadamente en qué precio cobran la verificación que te hace la empresa privada? Bueno, la verificación tiene varios costos. Depende de la zona en la que te encuentres. Te voy a dar una referencia. En Monterrey cobraron 6,000 pesos una instalación y en Ciudad de México cobraron 12,000 pesos. Si tú te metes a la página del FIDE o de la CENACE y buscas las unidades de verificación, van a salir un listado de empresas. Tú puedes hablar libremente y cotizar. Entre ellas hay competencia. Entonces va a haber una que te cobre más barato que otra. Depende de la calidad. Dice Andrés Armando. Buenos días. ¿Pasarás la información por archivo electrónico? Así es, Andrés. Puedes escribirme un correo solicitándola y con mucho gusto te la envío. Dice Ángel Lepe de la Cruz. ¿Por qué detalles o faltas más comunes CFE nos atrasaría o nos limitaría a no darnos el contrato? Bueno, Ángel, principalmente tierras físicas y una mala instalación, ya sea no entubar el cableado eléctrico, es normativa según la NOM 001 cablearlo, no poner una tierra física, es normativa según la NOM 001 poner una tierra física, tener una muy mala instalación o no contar con los certificados UL 17 o los UL 1741 o el IS en inversores o poner o no tener un sistema de 220 volts. El de 220 volts es el más común que he visto, que ponen microinversores en 110 volts y CFE no autoriza hasta que no tienen los 220 volts. Dice Octavio, ¿cómo puedo tomar el seminario solar? Bueno, Octavio, es muy sencillo, puedes meterte a nuestra página. En la parte superior de la página viene un apartado que dice eventos y certificaciones. Pones en los filtros energía solar y te van a salir las fechas y el lugar donde se va a dar. Actualmente, al día de hoy, que es 3 de abril, está publicado uno para la semana que entra en Querétaro, perdón, y está publicado para el 24, 25 y 26 en Hermosillo. Entonces creo que el de Hermosillo todavía tiene cupos, si te interesa. Dice Gabriel Rojas, buenos días, ¿se pueden dos servicios monofásicos de dos domicilios contiguos y solicitar la interconexión? No, no se puede, Gabriel. El problema aquí es que en diferentes servicios muy probablemente CFE te esté otorgando la misma fase. Entonces, entre fase y fase, pues no vas a tener los 220 volts, puesto que es la misma fase. Tiene que ser en el mismo medidor la misma fase. Dice Antonio Martínez, si es de 220 volts, ¿es necesario que las cargas en las fases estén balanceadas? No es necesario, Antonio, pero por un buen funcionamiento del equipo es preferente. Cuando nosotros conectamos el sistema de interconexión, el voltaje de la red va a subir 2 o 3 volts. Si por ejemplo en una línea tú tienes 120 volts y en una tienes 123 volts, cuando conectemos el inversor,
se van a subir 2 o 3 volts. Una va a quedar en 125 y una va a quedar en 123. Por lo tanto, yo te recomiendo que las balancees para que el voltaje entre línea y línea estén estables respecto al neutro. ¿Qué es más eficiente, un solo inversor o varios microinversores aislados? Definitivamente varios microinversores, Manuel Jesús. Aquí el problema de utilizar un inversor central es que se conectan los módulos en cadena. Al tú sombrear un solo módulo, vas a tirar la generación de toda la cadena, de todo el inversor. Cuando tú conectas microinversores, los puedes aislar. Si tú tapas un módulo, solo tiras la generación de un solo microinversor. Los demás siguen generando su potencia nominal. Y la eficiencia de conversión de energía del microinversor es más alta hablando en los equipos que nosotros manejamos. Por lo tanto, recomiendo completamente los microinversores, aunque tienen un costo un poco más elevado frente a un inversor central. Dice Sergio Ornelas: saludos y buen día. Una vez instalado el sistema solar, ¿es posible llegar a consumo en cero del medidor con CFE? Saludos y buen día también para ti, Sergio. No es posible llegar completamente a cero. CFE tiene costos fijos. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo una tarifa 1B. En una tarifa 1B estamos hablando que CFE nos cobra por escalones. Aunque nosotros no consumamos nada de la energía, CFE nos va a cobrar un porcentaje bajo, que es prácticamente tener el uso de las líneas, el servicio. Sería ese porcentaje más 25 kilowatts, que es una base que dice CFE. Al final vas a terminar pagando como 70, 80 pesos en una tarifa 1B. Una tarifa PDBT vas a terminar pagando como 230 pesos. Depende de la tarifa, va a ser un costo. Nunca vamos a poder llegar a ver un recibo completamente en ceros. Pero sí, lo que vamos a atacar es el costo de la energía y de la distribución. Actualmente se va a meter un nuevo cargo que es el código de red. El código de red también lo vamos a tener que pagar, pero eso es otro tema. Dice José Martín: ¿la verificación también es para un sistema pequeño? No, José, cuando es un sistema en baja tensión y es un sistema pequeño y no es un lugar público, simplemente tú haces tu contrato, tu instalación, perdón, llevas tu contrato y un técnico de CFE, como él es el que va y pone los medidores, va a ir a verificar la instalación. Muchas veces ni siquiera suben al techo. Simplemente hablan al contacto y te van a preguntar 2 o 3 preguntas del inversor: de qué potencia es, qué módulos metió y más o menos cuánto produce. Ya depende del técnico, son las preguntas que te va a hacer. Son preguntas muy básicas y no auditan a punto la instalación, como es una unidad de verificación. Dice Dider Domínguez: para esta instalación, el cliente debe cambiar su suministro de energía a 220 volts. ¿Es correcto? Así es correcto. No nos aceptan una interconexión en 110 volts. Dice Jorge Luna: si voy a instalar un sistema de 10K, pero se va a dejar preparado para 20K, ¿es necesario recurrir a la unidad de verificadora? No, no es necesario. No es necesario, Jorge. Todavía estamos hablando de un sistema muy pequeño para una unidad verificadora. Esto siempre y cuando no sea en media tensión. Si es en media tensión, vas a tener que recurrir a la unidad verificadora. Dice Andrés Armando: solo informativo, la unidad de verificación. Tienen un tabulador y te cobran en base a los KVA a instalar. Muchas gracias, Armando. Aquí Armando nos está dando la información que depende de los KVAs a instalar, kilovolts ampere, será el costo de la unidad verificadora. Bueno, dice Juan Vidal: respecto a las tierras físicas, ¿qué tipo de tierra pide CFE? ¿La barra Copperwell o electrodo activo? Realmente no te pide un tipo de electrodo, Juan. Nada más que tengas tú una tierra física y que tenga todo continuidad, todos los elementos metálicos de la instalación, continuidad con una tierra física. La unidad de verificación sí te va a revisar, posiblemente si tiene la capacidad, te va a revisar la resistencia de la tierra. Nada más debe de ser menor de 10 ohms. Dice Ángel Epe: ¿qué situaciones o cuestiones llegan a verificar esas empresas privadas en el lugar de la instalación? Ángel, cuando son en media tensión o estamos instalando más de 50 kilowatts o
es un lugar público según el Diario Oficial de la Federación. Los lugares públicos son escuelas, plazas, iglesias, etcétera. Su pila está en ese por ciento, Vidal. Gracias por avisarme, ya la pusimos a cargar. Entiendo que la unidad de verificación es solo para clientes comerciales o industriales, no necesariamente solo para clientes comerciales e industriales. También puede entrar en los lugares públicos. Dice Everardo, la unidad de verificación revisa la instalación solo una vez o requiere después de cierto tiempo hacer una revisión nuevamente. Si pasas la revisión la primera vez, solo una vez. Si no pasas la revisión, hay que hacer las modificaciones que te indique. La unidad de verificación te va a hacer las indicaciones, cambiar calibres de cable, aterrizar tal estructura, te va a hacer las indicaciones. Una vez que lo hagas, nuevamente va a ir la unidad de verificación. Ahí serían 2 unidades de verificación. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a hablarle a una unidad de verificación, nos aseguremos que todo el sistema esté en orden. Si ustedes le van a hablar a una unidad de verificación, con mucho gusto me pueden marcar primero y revisamos la instalación vía telefónica o vía fotografías para que no vaya a ir a faltar algún punto, con mucho gusto, antes de hablarle a la verificación para que la pasen a la primera. Dice Alberto Espinosa, cuando solicitamos a un aumento de cargas, tenemos que dejar nosotros preparado la base de la quinta terminal. Así es, Alberto. Va a correr por nuestra cuenta o del cliente cambiar la base del medidor por el de la quinta terminal. Entonces, para tenerlo en cuenta. Dice Héctor Salazar, no me queda muy claro cuándo requiere verificación y cuándo no. Si tenemos una tarifa en gran demanda, media tensión, ya sea horaria u ordinaria, es forzoso que vamos a necesitar la unidad de verificación. Si no tenemos esa tarifa, no la vamos a requerir, a menos que sea un lugar público o que instalemos más de 50 kilowatts pico, un inversor de 50 kilowatts o más. Es muy sencilla. Dice Dilder, en el caso de un negocio pequeño que no esté dado de alta en el SAT, el realizar estos trámites ante CFE tendrá alguna repercusión con el SAT. ¿Solicitaría CFE el alta ante el SAT? Bueno, Dilder, nunca he tenido el caso, pero te voy a decir lo que podría hacer. Tú vas a darlo de alta con el nombre del recibo de luz. Si el recibo de luz se encuentra en una tarifa domiciliar, no tienes problema. Tú lo haces como si fuera un domicilio, no lo haces como si fuera un negocio. Si está en tarifa PDBT, tú lo haces PDBT. CFE no se va a poner a investigar el negocio, él nada más investiga qué tarifa tiene. Muy bien, parece que esas son todas las preguntas. No sé si haya otra pregunta, todavía tenemos a unos minutos. Muy bien. En caso de cualquier otra duda, pueden escribirme un correo. Aquí en pantalla está mi correo. Mi correo es carlos.chaparro@syscom.mx. Yo me encuentro en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Si alguno de ustedes se encuentra aquí, con gusto puede venir a mi lugar. O bien, me pueden escribir un correo o hablar a Syscom y preguntar por mí. Y directamente los van a comunicar y con mucho gusto podemos platicar más a fondo cualquiera de sus inquietudes. Y pues muchas gracias por su atención y quedo a la orden.